Listo, entonces muchachos, buenas noches. Ya a partir de este momento se empieza a grabar la clase. La vez pasada pues solamente tuvimos la oportunidad de ver la presentación, el plan de curso, la metodología que íbamos a utilizar y adicionalmente, bueno, también les informo que en plataforma tenemos un foro de presentación y ese foro de presentación tiene dos preguntas. ¿Alguno lo alcanza a ver? Bueno, si no lo alcanzaron a ver, ya saben que está pendiente esa presentación, que tienen que hacer una breve presentación de ustedes, ver un video que yo les puse allí, el link de YouTube, Sí, profe, y ya contestar. yo lo alcancé a ver. Ok, listo, bueno. De todas maneras, entonces, en estos días lo hacen, o de pronto hoy, ahora terminaron la clase más temprano y lo pueden ir, lo hacen, y entonces, porque eso no se demora mucho. Entonces, señores, la primera unidad son las generalidades de la contabilidad de costos, costos en salud. De pronto a veces estoy contesto también el. Entonces, tenemos concepto de contabilidad, que la vez pasada también estuvimos hablando. ¿Están viendo mi presentación todos? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, mire, Sí, cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de un sistema de gestión empresarial que permite. ¿Qué es un sistema de gestión? Siempre que estamos hablando de un sistema es porque tenemos unos elementos que llegan, un proceso y después una salida. Entonces, sobre proceso lo que hace es que le llegue información, la recopila, la analiza, la interpreta. Entonces, esta clase de información son operaciones económicas y financieras que facilitan las funciones de planeación, control y tomas de decisión del ente económico. Entonces, dése cuenta que cuando hablamos de contabilidad, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema de gestión empresarial que procesa, recopila. Dese cuenta que la contabilidad empieza desde el mismo momento que siempre se da una operación económica. Si ustedes compran ahora mismo en mi empresa, hacen una compra de cualquier producto o servicio que yo presto, en el momento en que se factura ese hecho, ya la contabilidad tiene que llegarle esa información. Cada vez que todos los hechos contables, ¿se acuerdan cuando ustedes veían contabilidad y veían los hechos contables? Entonces ahí en los hechos contables aparecían cuando yo vendo, cuando yo permuto, cuando yo intercambio, cuando yo hago un pago, cuando yo vendo un activo, cuando hago deprecio un activo. Todos esos hechos contables se procesan en la contabilidad. ¿Para qué? Y porque esos hechos contables representan una operación económica y financiera. ¿Qué quiere decir? Que esta operación tiene que ver con dinero. Entonces, y esta operación, entonces, este procesamiento y este análisis, después que yo analizo, interpreto. Es decir, cuando yo interpreto es que voy a tomar una decisión acerca de ese análisis que tuve de la contabilidad. Entonces, la contabilidad, señores, cuando hablamos del concepto de contabilidad, hablamos de un proceso en el cual, primero, ¿qué hacemos? Nos llega y recopilamos información. Después de esa información la depuramos y la pasamos a un sistema, ya sea manual o la pasamos a un computador o un sistema contable. Después de esa información, después que yo la paso, la analizo y por último la interpreto. ¿Qué es interpretar? Cuando ustedes, por ejemplo, ustedes ven hoy mismo las cifras de contagio de coronavirus. Entonces ustedes saben que esas cifras pues pasaron por alguien, tuvo que buscar la información, después la procesó, pero hasta allí. Entonces ustedes de pronto dicen, mira, esas cifras dan una interpretación. ¿Qué es una interpretación? Pronto ustedes dicen, o de pronto el gobierno dice, ha bajado la cifra en comparación al día anterior. Es un análisis que hace el gobierno. Y ustedes interpretan, pero ha bajado es porque ha pasado esto.
o ha bajado es porque están haciendo más pruebas. O sea, ustedes interpretan esa situación que se les está presentando. Asimismo, hace la contabilidad. A mí cuando me llegaba o me llega un balance general, yo tengo que analizarlo. Después que lo analizo, lo interpreto. ¿Cómo lo interpreto? Entonces ya tiene que ver uno la experiencia con el sector económico, pero eso es lo que hace con la contabilidad. ¿Para qué? Para funciones de planeación y toma de decisiones al interior del ente económico. Entonces, es importante que ustedes sepan entonces qué tiene, cuando hablan de contabilidad, para qué le sirve. O sea, es un proceso en el cual yo recopilo, analizo, interpreto operaciones económicas y financieras que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones en el ente económico. Cuando hablamos de tipos de contabilidad, prestemos mucha atención aquí, porque ahora es más, prestemos mucha atención y si pueden, vayan tomando apuntes, porque ahora de estas diapositivas y de esta presentación, dense cuenta que hay unas preguntas que tenemos que ir contestando y estas preguntas nos van a hacer que la información que veamos aquí nos permita ir contestando. Entonces tenemos tipos de contabilidad. Cuando hablamos de tipos de contabilidad, primero hablamos de la contabilidad financiera. Esto depende de la clase de información. Estos tipos de contabilidad dependen de la clase de información que se esté procesando. Dense cuenta entonces contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad de costos y contabilidad fiscal. Entonces, ¿cuántas clases de contabilidades según las clases de información hay? 4 contabilidades. Nuevamente, financiera, administrativa, de costos y contabilidad fiscal. Ahora vamos a ver la financiera, que es la primera que tenemos acá, para que ustedes la identifiquen. La contabilidad financiera, cuando hablamos de contabilidad financiera, estamos hablando de estados contables para terceros, información estructurada. La palabras más, palabras menos. Mire, señores, la contabilidad financiera fue aquella que ustedes vieron en la materia pasada que se llamaba contabilidad. Y la contabilidad financiera, prestemos atención que esta es una pregunta que está más adelante. Cuando hablamos de contabilidad financiera, estamos hablando de la contabilidad que nos permite a la empresa hacer los estados contables para terceros. Y cuando hablamos de estados contables, estamos hablando del balance general, estado de resultados. ¿Y por qué para terceros? Porque esa contabilidad, ¿se acuerdan cuando decíamos en su momento quiénes son los que le interesa la contabilidad? A los socios, a los externos, a los bancos, a todas estas personas les interesa la contabilidad. De pronto a un cliente si va a comprar una parte de la empresa o algo así, pero principalmente esta información de la contabilidad también se hace para que sea publicada, porque dense cuenta que todas las empresas por lo general son unas sociedades y estas sociedades deben tener un soporte contable de lo que están haciendo. Entonces, mire, contabilidad financiera es la que busca llevar estados contables para terceros. Información estructurada y sistemática. Entonces, en esta información estructurada y sistemática vamos a ver varios factores o varios indicadores que se ven en la contabilidad financiera, que son liquidez, solvencia, solidez, rentabilidad. ¿Y esto para qué? Es para uso externo. ¿Cómo así? Ustedes dirán. Cuando hablamos de liquidez en contabilidad o cuando hablamos de liquidez en la parte financiera, es que contemos con la suficiente efectivo en su momento. Es decir, que yo cuente con el suficiente efectivo para tener o hacer cumplir los compromisos. Porque yo puedo tener un negocio que es que me genera muchas utilidades, pero que no está muy líquido. Digamos que me paguen cada 6 meses, cada 12 meses. Yo tengo unas utilidades altísimas, pero no tengo liquidez. Solvencia, cuando hablamos de solvencia es la capacidad de adquirir o de adquirir y de pagar
esas deudas que tengamos o esas acreencias, esos compromisos que tiene la empresa, está solvente, es decir, y puede además de eso, de pagar los compromisos que tiene, adquirir otros activos, es decir, que está solvente. Cuando yo estoy solvente, a veces uno utiliza el término solvente. Tú estás solvente, ¿cómo así? Que tú no tienes muchas deudas, que tú tienes un exceso de recursos y eso lo puedes utilizar para hacer otras inversiones. Y también solidez es, cuando hablamos de solidez, se habla de muchos factores que tienen que ver con la liquidez, con la solvencia, con el endeudamiento. Y por último, rentabilidad y apalancamiento. Es decir, yo tengo que ver con qué me apalanco yo. Cuando esta palabra apalancamiento es, dése cuenta que apalancamiento hablan como una pala. Es decir, una pala lo que hace es que coge la arena, la pasa de un lado para otro, pero entonces, o una palanca más bien. Cuando hablamos de una palanca es porque nos está ayudando a ejercer una fuerza. Entonces, cuando hablamos de apalancamiento es de dónde consigo yo el dinero para poner a ejecutar la empresa. Y esto es de uso externo. Entonces, contabilidad financiera, cuando hablamos de la contabilidad financiera, es la contabilidad que se hace estados contables o estados financieros para terceros. Estos estados financieros para terceros se hacen con el objetivo de saber la situación económica de la empresa, los niveles de liquidez, solvencia, solidez, de una forma, y esto se hace de una forma sistemática y estructurada. Entonces esa es la contabilidad financiera. Segundo, ya des en cuenta que nos devolvemos aquí. Contabilidad financiera es la primera. Y ahora vamos, contabilidad financiera fue la primera, y ahora vamos aquí, que ya les explicamos, y ahora la contabilidad administrativa. Como su nombre lo dice, contabilidad administrativa viene de la palabra de administración. ¿Cómo así? Esta contabilidad lo que busca es toma de decisiones. Sí, todas lo que buscan tomas de decisiones, pero esta parte de necesidades y niveles administrativos, informes externos y evalúa resultados y estrategias. ¿Cómo así? Entonces, mire, esta es una contabilidad que lo que más busca es informes más detallados de cada una de sus áreas. O sea, utiliza la contabilidad y toda la información de la contabilidad financiera, pero en informes internos más detallados. ¿Cómo así? Yo cojo, por ejemplo, un área determinada de mi empresa y le organizo los costos, los ingresos, los gastos, y ahí tomo decisiones a nivel administrativo y miro a ver si de pronto esa área la incremento, la disminuyo. Es decir, esta contabilidad lo que me sirve para tomar decisiones gerenciales, pero esas decisiones son de tipo administrativo. Por ejemplo, que si yo voy a emplear voy a emplear la planta, o voy a ampliar los empleados, o yo voy a quitar un producto del mercado. Entonces son funciones ya toma de decisiones internas de la empresa. Entonces eso es lo que tenemos que hablar, tenemos que ver con contabilidad administrativa. Tercero, vuelve aquí para que me vuelo a la contabilidad fiscal y voy a dejar la contabilidad de costos para última. Cuando hablamos de contabilidad fiscal, prácticamente allí es una parte de la contabilidad. A veces la metemos en la contabilidad financiera, pero tiene que ver más que todo con las leyes, impuestos y declaraciones. ¿Cómo así? Cada vez que el gobierno estipula un impuesto, estos impuestos se estipulan mediante leyes, mediante ya sea hay un estatuto que se llama Estatuto de Tributario aquí en Colombia, que eso es un libro grandiosísimo donde están las leyes que tienen que ver solamente con los impuestos, y hay muchas formas de lo que se debe presentar en las declaraciones que uno hace. Ustedes se meten a la página de la DIAN, y cuando se meten a la página de la DIAN ven. Es más, vamos a hacer el ejercicio enseguida. Aquí tenemos esta ventaja que tenemos el internet enseguida.
Mire, por ejemplo, en la página de la DIAN, yo me voy a meter con mi usuario. Aquí uno tiene su usuario y se presenta como persona natural, para que ustedes sepan. Entonces, yo ya tengo aquí mi clave en mi computador y aquí en la página de la DIAN, este es mi usuario, Oviedo Gómez Mario. Me dice cuándo debo presentar mi declaración de renta de persona natural. Me sale consultar información exógena, que es la información que los bancos y terceros me presentan a mí. Aquí sale una información a quién le compré yo el año pasado, quién me vendió a mí, si la universidad me pagó, o sea, cuáles son los ingresos que yo tengo, si tengo número de facturación, si diligencio. Aquí es diligenciar la declaración de renta y les voy a presentar aquí diligenciar y presentar impuestos, que aquí ustedes van a ver una serie de formularios. Miren los formularios que existen. Existe un formulario 110 para personas jurídicas, hay uno para el impuesto CRE, hay uno para activos en el exterior, para personas naturales, hay unas personas que una vez utilizaron este que se llama IMAS para empleados, 240, impuesto para las ventas, impuesto para declaración de impuesto nacional del consumo, declaración de retención en la fuente, autorretenciones de CRE, normalización, recibo anticipo simple. Entonces miren muchachos, la DIAN, esto, palabras más, palabras menos, esto que tiene que ver aquí en la página de la DIAN es lo que es la contabilidad que fiscal. Cuando hablamos de fiscal, hablamos todo lo que tienen que ver con impuestos. Entonces, miren todo lo que, entonces, hay muchos contadores que se especializan solamente en impuestos porque esto es muy extenso. Tienen que ir todos los siempre constantemente actualizándose porque pasan sacando un nuevo impuesto. Mire, aquí hay impuesto para movimientos financieros, para 4 por mil, esto es para el tema de los bancos, salida de dinero efectivo, si yo voy a hacer una finalización, una importación o exportación, entonces todo eso son factores que debo tener en la contabilidad fiscal. Entonces la contabilidad fiscal lo que nos dice es esta contabilidad que tiene que ver con las leyes, los impuestos y declaraciones, es decir, que maneja el tema de impuestos en las empresas con el objetivo de que las empresas presenten sus impuestos de manera acertada. Porque cuando yo presento el impuesto, yo lo hago y si lo presento mal, la DIAN me puede decir, mire señor, usted presentó mal su impuesto. Además de eso, tiene que pagar una sanción. Las sanciones de la DIAN son muy altas porque cobran sanciones, intereses, y los intereses son muy, digamos, si yo tenía que pagar 1 millón de pesos, esos intereses son altísimos. Me van cobrando intereses sobre intereses y cuando viene la deuda es muy grande. Por eso la gente le tiene mucho miedo a o sea, y la contabilidad fiscal es una contabilidad de mucho cuidado porque es más, como dicen, es más fácil de verle a la fiscalía que de verle a la DIAN, porque es una entidad que es muy, digamos, muy técnica y a la hora de cobrar los impuestos, porque ustedes saben que por más que sea, somos un país que cobra muchos impuestos, pero hay mucha evasión. Si todas las personas pagaran los impuestos que deberían pagar, las empresas y las personas que pagan impuestos, no habría que, digamos, no habría que hacer operaciones, endeudarse más o buscar nuevos impuestos. Solo con los impuestos que tenemos es suficiente. Desafortunadamente no tenemos la capacidad de hacer esos cobros porque la DIAN este año es que va a invertir en software, cada día está invirtiendo más precisamente para que ellos tengan la información en qué compro yo, que cada factura sea, que la gente tenga sus facturas y cuando si yo me llamo Clínica
Mario, Clínica Mario Oviedo, si yo la DIAN se enteraría a quién le compré yo, cuál fue la facturación, porque al momento que yo le compro a una empresa de medicamentos, esa empresa de medicamentos, esa información cuando hace la factura enseguida la manda a la DIAN y yo enseguida que le pago también la mando a la DIAN. Entonces ese cruce de información de la contabilidad fiscal. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Entonces mire, estas preguntas tenemos que ir contestándolas. Ustedes tienen la presentación. O si no la tienen, no importa. ¿Quién me contesta la primera pregunta? Sin pena, porque es que tenemos que contestarla porque más adelante las vamos a tener. Y la idea es que la clase se haga así interactiva para que ustedes también vayan afianzando y al momento de estudiar estos conceptos no sean, se los aprendan más cortos. Entonces, ¿quién me dice? Vamos a preguntar, ya que no los están todos callados. La primera, ¿qué es la contabilidad con sus palabras? ¿Quién va a hablar? Adelante, sin pena. La contabilidad es aquella que nos permite, pues, como nos explicó anteriormente, recopilar toda la información, registrarla, analizarla y así ¿Qué mismo clase de procesar. información? Ahí hay una palabra clave, ¿qué es la información qué? Información de hechos empresarial, de hechos económicos que tienen que ver con dinero. O sea, para que de pronto no quede así como muy bien. La segunda. Respondo la misma. O la misma, la primera. No va a ser la primera. Para que nos quede un concepto bien claro. ¿Qué es la contabilidad? Bueno, pues yo pienso que la contabilidad para mí es como el registro que se lleva en una empresa sobre los gastos e ingresos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la segunda, de cuando hablamos de contabilidad financiera, ¿de cuál estamos hablando? ¿Sí? Profe, hablamos de las que nos permiten, a las que le permite a la empresa llevar un estado de costos para terceros, Exacto. como balance general del estado de resultados. Muy bien. ¿Quién más? Exacto. Cuando hablamos de contabilidad financiera, es esa contabilidad que me exigen a mí terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Los socios, los bancos, los accionistas, la superintendencia de sociedades que me exigen a mí unos documentos. ¿Y cuáles son los documentos que me exigen? El balance general y el estado de resultados. Muy bien. Contabilidad, la tercera. Profe, que Angie. La administrativa. Yo iba a Angie, hablar primero. Listo. No se preocupe que hablan los dos. Bueno, yo hablo, bueno, en la administrativa es la que se encarga de realizar un proceso, unos informes más detallados internos para la toma de decisiones exactas. Muy bien. ¿Qué dice la compañera? Angie, habla. La que iba a hablar. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, es la que se encarga de analizar como más detalladamente toda la contabilidad financiera, pero es para solamente uso interno de la empresa. Muy bien. Para ver, para tomar decisiones, para ver qué cambios se pueden hacer, qué otras cosas se pueden pensar. Muy bien, muy bien. Entonces vieron, la contabilidad administrativa coge la contabilidad financiera, entonces
como la contabilidad financiera y la contabilidad financiera me dio unos estados financieros, pero para yo hacer esos estados financieros procesé mucha información. Yo lo que cojo en la contabilidad administrativa es que cojo esa información ya detallada por áreas, por secciones, y miro a ver cómo la utilizo. Entonces ahí miro a ver si de pronto continúo con esa área me está gastando mucha plata o la voy a fusionar o cualquier decisión. Es más, si de pronto yo quiero sacar a gerente de esa área y lo voy a poner en otra área porque ese señor me gasta mucha plata, entonces todos esos movimientos los tomo yo ¿con qué? Con la contabilidad administrativa. Y por último, contabilidad fiscal. Bueno, vamos a preguntar aquí. Juliana, Ya, bueno, ajá. ¿o quién iba a hablar? Natalia. Yo, profe. Contabilidad fiscal, Natalia. Pues, profe, yo más o menos lo que entendí, porque la verdad es que pues, es algo como complicado, pero lo que según entendí es que esta contabilidad fiscal es el sistema de la información con las leyes que debe pagar, con las leyes y las obligaciones tributarias que todas las empresas deben pagar. Muy bien. Sí, prácticamente la contabilidad fiscal lo que busca es hacer un ejercicio confiable para el pago de los impuestos, pero teniendo en cuenta las leyes, los decretos, las normas que me exigen a mí este pago de todo lo que son los impuestos. Entonces, y los procesos que me exigen los impuestos. ¿Cómo así? Si yo voy a hacer una importación, tengo que pagar impuestos. Si voy a hacer una exportación, tengo que pagar impuestos. Y todos estos impuestos se hacen mediante la contabilidad fiscal. Entonces, que eso es dependiendo del tipo de información. Continuamos entonces. Y ahora vamos a abordar lo que es la contabilidad de costos, que es la contabilidad que vamos a prácticamente a tener en cuenta aquí en esta materia. Cuando hablamos de costos en salud, prácticamente es que lo que pasa es que a veces cuando hablamos de contabilidad de costos, estás viendo costos, estoy viendo costos, estás viendo es contabilidad de costos, sino que el nombre corto que uno utiliza es costos, pero más que todo, cuando hablamos de costos, hablamos de contabilidad de costos y se acuerdan que esta materia, la materia que si no ganábamos la anterior, que era contabilidad en salud, que era contabilidad prácticamente, no podíamos ver esta materia. Entonces, cuando hablamos del concepto, decimos que la contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, asigna, acumula y controla costos de las actividades, procesos y productos para facilitar la toma de las decisiones, la planeación y el control administrativo. Entonces, mire, señora, aquí ustedes dirán, no, pero eso se me parece lo mismo a la anterior o a la contabilidad financiera. No, hay que ver exactamente, dése cuenta que aquí cuando hablamos del concepto de la contabilidad de costos, esta contabilidad de costos es un sistema, mire, clasifica, asigna, acumula los costos de actividades, procesos y productos. Entonces, aquí prácticamente nos vamos a enfocar más a los costos de las actividades, costos y productos o productos y servicios. ¿Cómo así? Yo tengo que, la contabilidad de costos a mí me tiene que determinar o me tiene que determinar cuáles son los costos de mis servicios. Entonces ahora vamos a ver cómo está compuesto esos costos de los servicios. Entonces la contabilidad de costos es un sistema, también es un sistema de información. Todas son sistemas de información que clasifican, asignan, acumulan y controlan los costos de las actividades de los productos y los servicios. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi proceso de producción. Mi proceso de producción está conformado primero por una actividad. Esa actividad tiene, yo voy, por ejemplo, voy a fabricar una bicicleta. Cuando yo voy a fabricar una bicicleta, lo primero que tengo que hacer es el esqueleto de la bicicleta, es decir, el marco. Después lo paso a otra área que se llama ensamble. Después lo paso a una tercera que me va a colocar lo que son las piezas pequeñas. Después
o antes de esa, también un área que se llama pintura. Entonces, dése cuenta que cada una de estas áreas tiene sus actividades, procesos, y esas actividades, en cada una de esas áreas se está consumiendo unos costos. Es decir, porque yo me estoy consumiendo también unos activos allí, y esos activos van a estar en el producto final. Entonces, aquí lo que vemos es que acumula, controla costos de actividades, procesos y productos para facilitar la toma de decisiones. Si la contabilidad de costos, más que todo, tiene que conocer cuáles son cada uno de los costos de esas actividades en cada una de las dependencias, dependiendo para este caso del ejemplo, que sea una fábrica de bicicletas. Así pues, también en el sector salud tenemos que saber cuáles son los costos que tienen cada una de estas áreas, porque estos costos me van a impactar a mí en el servicio o producto final. Por ejemplo, si ustedes, como decía, bueno, en este salón hay un salón donde un compañero se dedica a hacer tamales. Entonces, no es lo mismo que yo haga tamales, que yo vaya a comprar el maíz y yo mismo haga el proceso de molerlo, o comprar una masa que ya me la vendan lista. Entonces, si yo compro una masa que ya me la vendan lista, a lo mejor esa masa me puede salir más costosa a mí. ¿Cómo puede pasar lo contrario? Que yo la muelo, pero al momento de molerla, yo estoy botando o no la estoy moliendo muy bien, y yo puedo estar perdiendo plata porque no la estoy aprovechando. Todos esos factores es lo que mira la contabilidad de costos. Los objetivos de la contabilidad de costos, para que nos quede como más claro. El primero, proporcionar la información para determinar el costo de ventas y poder determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Bueno, analicemos este primer punto aquí, porque de pronto a veces leemos, pero no vamos analizando. Aquí vamos a desagregar esta frase. Proporcionar información, ya sabemos que proporciona información, está bien, para determinar el costo de ventas. ¿Cómo así el costo de ventas? ¿Quién me dice qué es costo de ventas? ¿Se acuerdan cuando ustedes veían, cuando ustedes vieron el estado de resultados, había algo que decía costo de venta? ¿O qué creen que es el costo de venta? ¿Quién me dice? Habla. Profe, el costo de ventas. Sí. ¿Aló? Sí, Sí, lo que me gasto al comprar un producto para yo venderlo. O lo que me gasto para hacer cada producto, por ejemplo, el tamal, todos los ingredientes que me gasto para hacer. Exacto. Muy bien. Entonces, lo que pasa en esta palabra costo de ventas se utiliza mucho cuando yo comercializo. Por ejemplo, yo comercializo celulares. Entonces, estos celulares, yo tengo mi negocio de celulares, que yo lo que hago es que llamo a los proveedores, Samsung, Huawei, iPhone, y yo les compro los celulares. A ese costo, a ese valor que me salen a mí los celulares, les voy a ganar una utilidad. Es decir, si a mí me salen en 500,000 pesos y yo digo le voy a ganar el 20%, lo que hago es que esos 500,000 pesos los multiplico por el 20%, entonces ya no lo voy a vender en 500, sino en 600, porque 100,000 pesos es el 20% de 500,000. Entonces, para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio, a mí me va a dar, yo ya sé que la utilidad mía va a ser el 20%. Entonces, el costo de ventas, que también se llama en una empresa como la fábrica de bicicletas, se llama costo de producción. Y en una fábrica y una empresa de servicios también viene siendo el costos operativos o costos. Entonces, dependiendo cómo los vayamos organizando. Ese es entonces, primer punto, me va a determinar el costo de venta para determinar la utilidad utilidad o pérdida del periodo. Es decir, el costo de venta es el costo a lo que me sale a mí ya, o costo de venta y costo de producción. Ahí tengo que agregarle costo de producción. Segundo, determinar el costo de los inventarios para su presentación en los estados de situación financiera de la empresa.
Aquí tenemos que saber determinar el costo de inventarios para su preparación. Vamos a desagregar qué es inventario. ¿Quién me dice qué es inventario? Cuando hablamos, ¿se acuerdan que cuando vimos contabilidad había una cuenta que se llamaba inventario? Esa cuenta y habían varias clases de inventario. ¿Quién se acuerda? ¿O quién me dice qué es inventario? No importa que se equivoquen. ¿Quién me dice? Pues no es como una planeación o organización de los productos o gastos que uno realiza. ¿Quién más? Más o menos. Pues es lo que, ¿cómo explico? Lo que, o sea, por ejemplo, uno tiene un negocio para observar todo lo que uno tiene en el momento y así poder sacar una información detallada de los precios. Voy a ayudarles aquí. Voy a ayudarles para que ustedes me conozcan. Vamos a buscar un balance general, cualquiera. Un balance general. A ver, aquí. Buscando uno que tenga inventarios. Ojalá que no se me... Ay, bueno, aquí. Están viendo la pantalla. ¿Se acuerdan del balance general? Tiene un activo fijo. ¿En cuánto aparece el inventario ahí? En ese balance general. Díganme de cuánto es el inventario en ese balance general. ¿Qué me dicen? 266.000. No, el inventario, mírenlo aquí. ¿Lo están viendo? Ustedes alcanzan a ver el mouse mío. Ah, ya. Bueno. 32.000. 22.000. Dense cuenta que 32.000. Dense cuenta que los inventarios pertenecen ¿a quién? A los activos circulantes. Cuando hablamos de inventarios, no se les olvide, señores, porque de pronto esas preguntas se las puedo hacer por ahí, esas preguntas se las hacen en las pruebas Saber-Pro. Cuando hablamos de inventario y las clases de inventario, cuando hablamos de inventario, estamos hablando de los productos que yo puedo vender fácilmente. Entonces, en inventarios está está los productos en proceso, productos terminados y productos terminados. Dense cuenta que cuando nosotros buscamos aquí clases de inventario en internet, clases de inventarios, nos va a salir mire, inventario en tránsito, en materia prima, inventario productos terminados. A ver, aquí ustedes ven inventario, tipos de inventario. Entonces vamos a ver productos, materia prima, productos en proceso y productos terminados. Aquí. Miren los tipos de inventario que existen. Materia prima, pero ustedes vieron acá que las materias primas las clasificaron solitas en inventarios. Entonces, si ustedes ven inventarios 32.000 ahí, quiere decir que ahí hay productos en proceso y productos en terminados. ¿Cómo así? Entonces, inventario es la suma de todos los productos que yo tengo todavía en proceso y en terminado. Si ustedes ahora mismo van volviendo a la fábrica de bicicletas y le toman una foto a lo que tienen hoy, entonces ustedes van a ver
cuánto hay de productos en proceso. Son esos productos que todavía no se han terminado. ¿Qué quiere decir? Que están ensamblando la bicicleta y la dejaron por la mitad o hasta el momento no la han terminado. Esos productos en proceso tienen un valor. Y productos terminados son productos que ya la bicicleta está lista para la venta. Entonces, cuando hablamos de inventario, señores, no se nos olvide, el inventario no es lo que dicen, no, en el almacén estamos en inventario. ¿Qué están haciendo? Están contando. Sí, ellos están contando, pero ellos están haciendo prácticamente, ellos están haciendo un inventariar, que es una acción de conteo. Pero acá en costos y en contabilidad, cuando hablamos de inventario, estamos hablando es prácticamente cuánto cuesta la materia prima. Entonces, a veces no se confundan de esa acción de contar, que ellos están inventariando, están viendo a ver cuánto tienen, porque los almacenes como no, tienen muchos productos a veces y no los cuentan en el día a día. Lo que hacen es que al final de un mes o cualquier día que ellos estipulen, cuentan cuántos productos tienen. Entonces, cuando hablamos tipos de inventario, tenemos materia prima, productos en proceso y productos terminados. Entonces, palabras más, palabras menos, señores, cuando hablamos de inventario, son todos esos, es la contabilización de mis productos en proceso y productos terminados que yo puedo convertir en dinero, es decir, que yo puedo vender, porque yo todo lo tengo que contabilizar en los costos y en la contabilidad. Entonces, determinar el costo de los inventarios para la presentación en los estados de la situación financiera de la empresa. Es que, señores, no es lo mismo decir cuánto tengo yo en inventario. Por ejemplo, ahora mismo en una clínica podemos decir cuál es necesitamos saber cuál es el inventario que tenemos de X suero o X medicamento. Entonces yo tengo que saber cuánto está de ese medicamento actualmente, pero eso ya es con la información que yo tenga de esos inventarios que estén en ese preciso momento. Tercero, suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas. Es decir, que yo siempre que tomo una decisión en costos, tengo estos estudios de costos que yo haga, me van a servir para tomar información y facilitar la implementación de lo que son acciones, estrategias para el negocio. Por ejemplo, si yo voy a ampliar, si yo me di cuenta que este producto me está generando bastante utilidad, yo voy a ampliar la planta para poder seguir con X producto. Entonces, prácticamente estos son los objetivos de la contabilidad de costos. ¿Alguna pregunta que tienen hasta ahí? ¿Les quedó claro lo que es el inventario? Entonces, hagamos un pequeño ejercicio aquí. En una panadería, si yo voy a hacer el inventario ahora mismo y ellos están produciendo, ¿quiénes serían los productos, la materia prima? ¿Quiénes serían los productos terminados y quiénes serían los productos que no aún productos en proceso? ¿Quién me dice? Profe, los productos ya hechos. No te escuchamos muy bien de nuevo, qué pena. Como que el internet está... Sí, el internet está bastante... está molestando. Que yo diría que los productos terminados serían ya los panes terminados, pues hechos. Muy bien, exacto. Que es lo que ya están exhibidos prácticamente. Exactamente. Y los productos en proceso serían de pronto la masa, donde están amasando. Exacto. Productos en proceso es la masa que todavía no la han terminado, o de pronto que el pan que todavía está en el horno. Ese viene siendo producto en proceso. ¿Y la materia prima? La harina, bro. La harina. O sea, todos los ingredientes. Todos los ingredientes, pero que todavía los tienen allá guardaditos. O sea, el ingrediente, si ya empezaron a amasarlo aquí, se convierte en producto en proceso, porque ya empezaron a combinarlo, ya se está convirtiendo en masa. Pero si yo tengo todavía la materia prima ya en el bulto, eso viene siendo materia prima. Sí, yo no la he tocado todavía. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Continuamos entonces. Contabilidad financiera versus contabilidad de costos.
¿Quién tiene una voz y un internet bueno que me lea lo que es la contabilidad financiera? Yo, Listo. Adelante. bueno, contabilidad financiera. Se prepara para su externo. Se limita a los valores en libros o a los valores históricos. Toma como base de evaluación los costos históricos. Ah, ¿qué pasó? Que no está corriendo que diga, porque no entendí. Se escucha entrecortado. Si alguien que de pronto, bueno, continúo yo, sí, porque muchas gracias, pero si se escucha algo cortado. Pero de pronto es porque esos internet en estos días han estado como molestando. Contabilidad financiera. ¿Se acuerdan? Mire que la contabilidad financiera, esto yo lo dije al comienzo, se prepara para uso externo. Y acá la contabilidad de costos se prepara exclusivamente para uso interno de la empresa. La contabilidad financiera se prepara para uso externo y la contabilidad de costos para uso interno de la empresa. Segundo, dice, se limita a los valores o libros en libros o los valores históricos. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la contabilidad financiera, uno lo hacía de lo que ya pasó? Es decir, yo siempre voy a hacer la contabilidad financiera es con lo que ya pasó. ¿Cómo así con lo que ya pasó? Con lo que yo ya me gasté, con lo que yo ya hice, con lo que yo vendí. Es decir, yo estoy cogiendo una información histórica. Acá en la contabilidad de costos tiene gran flexibilidad en el uso de la información. ¿Cómo así? Mire, dice, toma cualquier forma de medición monetaria o física como horas hombre, horas máquinas, unidades producidas. Acá en la contabilidad de costos yo a veces o hago proyecciones. Yo puedo proyectar cuánto es las horas hombre, cuántos las máquinas, cuánto voy a producir teniendo en cuenta es decir, la contabilidad de costos es flexible, tomo información tanto histórica como información proyectada. Toma acá contabilidad financiera. Los informes se preparan por lo menos una vez al año. Entonces, dése cuenta que cuando les exigen a uno los balances se los exigen prácticamente una vez al año. Entonces, esta contabilidad financiera uno lo lleva todos los días y siempre a final de año es que yo hago lo que es el balance general y el estado de situación financiera de la empresa. Y la contabilidad de costos es cuando sea necesario o cuando lo necesite algún interesado. ¿Cómo así? Es decir, si ahora mismo a mí me exige mi gerente, queremos hacer un estudio de por qué los costos, para saber cómo es el comportamiento de los costos del área médica, eso se puede hacer en cualquier momento. Yo no tengo que esperar a final de año para hacer ese balance o ese estado de resultados como la contabilidad financiera. Contabilidad financiera analiza la empresa en su conjunto, como un todo. Vamos a corregir enseguida aquí que corno un todo. Como un todo. Es decir, se prepara y le analiza la empresa como un todo. Cuando ustedes ven un balance general, ¿se acuerdan que lo vieron acá? Creo que ya lo eliminé. Aquí, balance general. Dice, el esfuerzo nacional SA. Balance lo hicieron a 2005, el mes de junio. Cuando ustedes ven aquí este balance está aquí integrado toda la empresa. Cuánto tienen, es decir, cuánto vendieron 20,000, se gastaron 7,600, gasto de ventas, pero aquí lo que se hace es que se ve la empresa como un todo. Aquí ustedes no van a saber de pronto cuál fue el producto que más vendió, cuál fue el producto que menos vendió, cuál fue el producto que le dejó mayor utilidad. No, aquí no se sabe. Usted lo que se sabe aquí que las ventas fueron de 20,000 y listo. Le fue bien y tuvo una utilidad de 8,255. Es una buena empresa. Tuvo mayores utilidades que el año pasado, pero se mira globalmente. Al menos en la contabilidad de costos, como es algo interno,
yo puedo analizar puedo analizar por separado un departamento, una sucursal y una unidad. Es decir, cuando sea necesario de algún interesado, yo puedo analizar por separado un departamento, una sucursal o una unidad, porque hay empresas que tienen varias sucursales. Y aquí cuando ustedes ven este balance general es de toda la empresa y aquí están incluidas todas las sucursales. Si yo quiero analizar una sucursal específica, yo tengo que hacer una contabilidad de costos. Entonces continuamos. Los costos son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo o de servicios que presta una institución. Es decir, constituyen el esfuerzo económico para lograr un objetivo específico, operativo, de los cuales la contabilidad de costos se ocupa de clasificación, acumulación, control y asignación. Vamos a desmenuzar esta definición de los costos. ¿Qué dice? Los costos son valores, hablamos de valores, siempre hablamos de valores, es decir, que le estamos cuantificando, que están constituidos por aquellos que intervienen en el proceso productivo o de servicio en una institución. ¿Qué está diciendo aquí? Que los costos es todo lo que interviene en el proceso productivo o para una institución. Si yo digo que actualmente ustedes, les voy a poner el ejemplo, Universidad de Córdoba. El producto final de la Universidad de Córdoba, ¿quiénes son el producto final de la Universidad de Córdoba? ¿Quién me dice? Vamos a ver quién es el producto final. ¿Quién me dice? Los graduados, Los estudiantes, los que se gradúan. Muy bien. ¿no? Los que se gradúan. Estudiantes ya graduados Los profesionales. estudiantes. No tanto estudiantes, no, porque el estudiante es como si fuera ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de inventario? Ustedes estarían ahí en proceso, ni allá ni acá. Ustedes solamente En proceso. están echando la masa y los ingredientes. El producto final ya ustedes salen como profesionales. Entonces, para salir como profesionales, ¿cuáles son los procesos productivos que deben hacer ustedes o los procesos que les deben hacer? Por ejemplo, para ser profesional de salud, administrador en salud, ¿cuáles son los procesos que deben pasar para graduarse? ¿Quién me dice? Primero que todo, matricularse, pues Exacto. entrar a estudiar la carrera, que es la Exacto. en el momento que nos matriculamos. Muy bien. El segundo sería el proceso por el cual nosotros pasamos todo el semestre, todos los 10 semestres que hacemos, que cursamos. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que hacer esos procesos de inscripción en cada semestre o de matrículas, así, escoger las materias. Además de eso, ver la totalidad de las materias y además de eso, aprobarlas. Porque si ustedes no la aprueban, Y tienen que volver a verlas. ¿Y qué más? exactamente. Y pues las prácticas, que es ahí donde uno va Muy bien. pues a ver lo que uno ha aprendido, pues ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Y por último, pues el grado, Muy que bien. es cuando uno finaliza ya todo. Y entonces, después al final, dése cuenta que el proceso les dice, mire señores, ustedes para graduarse ya ganaron todas las materias, pero tienen que hacer ya sea la práctica, una tesis, ya tienen que hacer una práctica o una tesis o en su defecto, muchos creo que Trabajo de hacen grado. diplomado. Entonces, vieron que les dicen, ustedes si quieren ser profesionales tienen que empezar tienen que tener un proceso, ese viene siendo el proceso productivo de ustedes. Entonces, dense cuenta que aquí dice, los costos son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que constituyen el proceso productivo o de servicios de una institución. Entonces, yo tengo que saber que ustedes que van a hacer prácticas, entonces hay un proceso que se llama formación. Ya vieron todas las materias. La universidad debería saber
cuánto le cuesta a un estudiante hacer la práctica, cuánto le cuesta a un estudiante cumplir todas las materias, cuánto le cuesta también, hay un componente de bienestar, ese componente también, todos esos componentes son costos que intervienen en los procesos productivos. Entonces, que presta una institución que constituye el esfuerzo económico para lograr un objetivo operativo, de los cuales la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación y asignación. Entonces, ustedes ven que en la Universidad de Córdoba, a veces ustedes van a un área y ustedes dicen, no, exigimos que nos manden a práctica. Entonces, listo, está bien, las prácticas son necesarias o hay que, por decir cualquier cosa. Entonces, lo primero que van a ver es, contamos con la plata. Entonces, si la práctica la debe hacer el departamento va a mirar si hay un área de práctica y si ese rubro está contemplado. Y si no, tiene que gestionar ese costo, ese recurso desde el presupuesto para poder ejecutarlo. Entonces, digamos que la práctica sí está estipulada y ustedes la hacen. Entonces, cada vez que yo voy a analizar, si yo quiero analizar cómo es el comportamiento de los gastos de las prácticas, cojo todos los gastos que han hecho ustedes y miro si esos gastos se pueden optimizar, que es prácticamente, y costos se pueden optimizar, que es lo que hacen prácticamente las empresas. ¿Cómo ganan bueno, una pregunta que la voy a agregar aquí, para que no se les... aquí en las preguntas estas que tenemos que hacer, las preguntas de repaso. A ver aquí, que esta pregunta la hago siempre, porque siempre es ¿cómo se mejoran las utilidades de una empresa? Hay dos formas. La voy a dejar ahí porque esa pregunta nunca se les puede olvidar. Por ejemplo, ustedes me van a contestar esa pregunta. Si yo vendo nuevamente en un negocio fácil, vendo empanadas todos los domingos. Yo tengo mi negocio y ya llevo un año vendiendo empanadas. Mi utilidad de todos los domingos es 500,000 pesos. Hay dos formas de aumentar esa utilidad. Y yo quiero aumentarla a 550,000 pesos. ¿Cuáles son esas dos formas de aumentar esa utilidad? Facilita. Un momento, no escuché una palabra porque No te escuchamos muy mal. El internet está muy lento, el tuyo. Los demás me escucharon bien. Nuevamente les pongo el ejemplo. Yo tengo mi negocio de empanadas y me estoy ganando una utilidad 500,000 pesos todos los domingos, pero a mí no me está alcanzando esa utilidad. Yo quiero ganar más. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer para mejorar esa utilidad? Los escucho o se me fueron. aumentar la producción, ¿no? Listo. Yo vas por ahí, está cerquita. Si yo aumento la producción, quiero decir que voy a producir más empanadas. Si yo produzco más empanadas, me garantiza a mí aumentar la utilidad. Yo tengo que aumentar ¿qué? Yo tengo que... Profe, también puede ser aumentar el precio de las empanadas. Muy bien, aumentar precio, pero dése cuenta que cuando yo aumento precio, hay veces que se me puede ir para el vecino. Esa es muy buena, pero si aumento precio, se me va a poner el vecino. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, como dijo la compañera, aumentar la producción. Y si yo aumento la producción, prácticamente lo que yo tengo que aumentar son las ventas. Las ventas es lo que tengo que aumentar, porque no necesariamente puedo aumentar la producción, porque yo hice
vendí 100 empanadas todos los domingos y yo hice 150, pero al momento que las fui a vender, vendí las mismas 100. ¿Qué quiere decir? Que aumentar la producción no te garantiza. O sea, si yo aumento las ventas, tengo que necesariamente aumentar la producción. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo producir para ver qué pasa, o sea, sino que la venta a mí me ala a la producción. Es decir, el área de ventas, si yo veo que estoy vendiendo y tengo buen movimiento, lo que hago es me pongo a producir más. Entonces, listo. Dijeron aumentar el precio, pero aumentar el precio no todas las veces es viable. Segundo, aumentar las ventas. Y tercero, ¿cómo más? Para aumentar esa utilidad. Piensen. No importa que sea descabellado. Era publicidad como un método de estrategia. Pero si yo genero publicidad, estoy gastando más. Y la publicidad lo que me va a llegar a mí es aumentar las ventas. Está bien. Pero entonces la publicidad es una forma de aumentar las ventas. Listo. ¿Qué más? Falta una. Promociones. Promociones. Cuando yo hago una promoción, me aumenta a mí la venta. ¿Qué más puedo hacer? Pero no necesariamente los ingresos. Exacto, y no necesariamente los ingresos. Muy bien. Yo puedo hacer una promoción y puedo hasta disminuir mi utilidad. Porque si yo anteriormente que no hacía promoción, estaba vendiendo lo mismo o yo hice una promoción y lo que hice fue prácticamente que eso es lo que me ganaba antes, se lo estoy dando en descuento o en la promoción. Entonces, sigan pensando. Tenemos las empanadas. ¿Qué pueden hacer ustedes para ganar más? Está facilita. Ya hicieron publicidad para mejorar las ventas, hicieron promoción, le aumentaron el precio. Falta una. Y la tienen ahí en la presentación. Por ejemplo, ¿qué hizo Chavo cuando vendía las aguas esas de Profe, la economía en los productos. Toda. Muy Profe, bien, ahí va. Entonces, la economía, ¿cómo así? O sea, productos un poco de más bajo precio, ¿no? Muy bien. Entonces, la tercera es disminuir los costos. Buscar la forma, por ejemplo, de bajarle los precios a la materia prima, o de pronto si yo lo hago con maíz, voy a echarle más agua, o de pronto yo voy a comprar el aceite diferente, o compro un aceite diferente más barato. O sea, disminuir los costos. Entonces, para generar utilidades mire, las empresas siempre lo que buscan es generar utilidades. ¿Y cómo genero yo utilidades? Aumentando las ventas y disminuyendo los costos. Entonces aquí prácticamente siempre las empresas están buscando disminuir los costos sin sacrificar la calidad. Entonces, ya saben, si ustedes le preguntan ¿cómo genero yo mayor utilidad? No, tiene primero dos opciones: venden más o disminuyen los costos. Si yo pago un alquiler aquí le estoy pagando a un operario 10 millones de pesos, entonces por eso es que a veces cambian empleados y disminuyen los costos, porque yo le estoy pagando menos a un empleado. Entonces ya saben cómo contestar la pregunta ahora, porque esas preguntas nos toca hacerlas más adelante. Ahora al final del ejercicio de la clase tenemos que hacer esas preguntas, las preguntas de repaso. Diferencia entre costos y gastos. Aquí a veces esta presentación, esta es la parte técnica y yo se la voy a explicar la parte fácil para que a ustedes les quede. Dicen costo, es un desembolso presente o pasado. ¿Por qué hablan de presente o pasado? Porque se puede dar ahora o ya pasó.
que se producen en el área de producción, interviniendo en forma directa o indirecta el proceso productivo. Entonces, miren lo que dice aquí. Cuando hablamos de costo es que se da en el área de producción. ¿Y el área de producción cuál es? Cuando les voy a, para que a ustedes les quede como claro. El área de producción en una panadería viene siendo lo que se encargan de hacer el pan. El panadero, el que amasa, el que le echa el ingrediente y listo. Eso viene siendo el área de producción. El que lo mete en el horno. Todos esos operarios que se encargan de eso es el área de producción. El área de producción, entonces, lo que me está diciendo a mí es que cuando hablamos de costos, prácticamente son los que se dan en el área de producción. Entonces yo les devuelvo aquí una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las áreas que ustedes conocen de una empresa? Que toda empresa debe tener. ¿Qué me dice? Profe, no fue la que usted dijo ahora. Sería No. como el área de... Áreas. Por ejemplo, le digo, un área es el área financiera. ¿Cuál más? O yo la Eso, el área de producción también. El área de administrativa. producción es uno, exacto. Entonces, miren aquí, El área administrativa. áreas de una empresa. Por lo general, estas son las áreas que siempre hay una empresa. Finanzas, recursos humanos, producción, mercadotecnia, sistema. Habrá muchas más. Sino que esto es cualquier ejemplo que me conseguí aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. ¿Lo alcanzan? Ok. Entonces, miren lo que dice la definición. La definición nos dice: es el desembolso presente o pasado que se produce en el área de producción. Hombre, palabras más, palabras menos. Los costos, cuando hablamos de costos, tienen que ver con el área de producción. Si yo no estoy en el área de producción, eso no lo meto yo como un costo, sino como un gasto. Entonces ahora aquí quiero escucharlos ustedes. Si yo les pregunto, ¿quiénes en el área de producción en una clínica, qué personal la conforman? Los enfermeros. Los enfermeros, los médicos, muy bien. En los cirujanos. Los cirujanos. En la Universidad de Córdoba, ¿quiénes conforman el área de producción? Que también se llama área operativa. Los profesores. Los docentes, los administrativos. Los administrativos será. Pero, o sea, ¿cómo se dice? Los que... Pero los administrativos no tienen nada que ver con la producción que van a hacer. O sea, en este caso, nosotros como dentro, creo que nosotros también somos parte del área de producción. Exacto, entonces ahí tengo que ver porque de pronto el área administrativa es un área aparte. O sea, habrán algunas personas que no, de pronto una secretaria sí está involucrada en el proceso, pero es un proceso de apoyo. Entonces yo más que todo en el área operativa o de producción de la Universidad de Córdoba, yo enfoco los docentes, la bibliotecaria, los de laboratorio, los investigadores, o sea, los que tienen que ver con el producto final de ustedes, o sea, los que se dedican en sí a lo que es. Entonces, volviendo nuevamente al ejemplo, el área de producción ¿quiénes conforman el área de producción en un colegio? Similar. Los docentes, la bibliotecaria, el rector, aunque el rector a veces hace más funciones, lo que son administrativas. Entonces, dense cuenta que hay unas personas que hacen funciones que son de apoyo. Cuando hablamos de funciones de apoyo, estamos hablando de gastos. Cuando hablamos de costos, profe. Sí. Pero, o sea, el rector no era el que iba a decir, de pronto el coordinador, que es el encargado de estar pendiente de la disciplina. Muy bien, cuando hablamos, es como un supervisor. Entonces, ese coordinador es el que está como pendiente de que todo se esté moviendo bien y los alumnos estén ahí. Entonces, se cuenta que ese coordinador siempre está como que en la jugada
de ese proceso. Cuando hablamos de un supervisor que está viendo que el pan esté hecho bien, que no se estén pasando de la harina, que sí la estén, o sea, cuando está el área productiva, área de producción, entonces, todo lo que tiene que ver con el área de producción viene siendo un costo. Entonces, ¿qué viene siendo un gasto? Todo lo que no está ahí. Entonces, ¿quiénes viene siendo un gasto? Por ejemplo, la secretaria. Si la secretaria es de allá de un área diferente, viene siendo un gasto. Que los servicios públicos, entonces ahí más adelante vamos a ver que hay unos servicios públicos que son del área de producción y hay unos servicios públicos que no son del área de producción. Entonces hay unos que van a ser costo y gasto. Por ejemplo, la papelería, ¿será que es un costo o un gasto? En la Universidad de Córdoba. Gasto, los papeles que se gastan para imprimir los horarios y eso. Para mí yo lo puedo meter como un gasto porque eso es la parte administrativa ya. A diferencia que a mí me dicen, por ejemplo, yo cuando estudié en la Universidad San Martín, a mí me daban unos módulos. Los módulos se lo daban a todos los estudiantes. O sea, que todo el mundo cuando iba allá, usted le daban su paquete. Si eran 8 materias, te daban 8 materias, unos módulos, y eran unos módulos, a mí me gustaban, a veces hacían unos flojos, pero eran bien interesantes porque ahí estaba todo. Entonces, allí, como esos módulos se los daban a todo el mundo y estaban en el proceso, ahí viene siendo un costo. Pero si yo estoy hablando del papel que se gasta allá en la secretaria del departamento, eso viene siendo, lo puedo meter yo de pronto como un gasto. Entonces, des en cuenta que el costo tiene que ver con el área de producción, que esté interviniendo en forma directa o indirecta en el proceso productivo. Es decir, que esté interviniendo en forma directa. Hay veces que de pronto hay cosas que pueden ser costo y gasto, pues que ya entonces están a discrecionalidad del profesional ubicarlas. Pero por ejemplo, el vigilante viene siendo un gasto. ¿Cuál más gasto hay Profe, yo le hago una pregunta. De servicios generales viene siendo un gasto? Sí. No, esa era la que iba a decir. Por lo menos el grupo del aseo, que era haciendo un costo, un gasto. El aseo viene siendo gasto. Mantenimiento viene siendo gasto. Entonces, esos son un mantenimiento de pronto de áreas locativas, pero sí hay veces que este costo, yo puedo hacer un costo si yo produzco panes y tengo un mantenimiento de una máquina, yo lo meto como un costo porque eso ya tiene que ver con el proceso productivo. Entonces, lo que es gasto, siempre uno mete en el tema de la universidad. De pronto pueden meter en costo el internet, porque el internet se necesita para ustedes. Pero en una empresa, como en una clínica, el internet viene siendo un gasto, un servicio público. O sea que para uno prestar un servicio médico no necesita internet. O sea, el paciente no necesita estar conectado. Dame la clave de Wi-Fi que con esto yo me mejoro. Entonces, diga. Profe, volviendo nuevamente a lo de la panadería, de las máquinas que usted dijo que de pronto haciendo un mantenimiento, pues eso sería ya un costo porque pues obviamente la necesita, pero y en caso de que la máquina se dañara, pues eso generaría un gasto, ¿cierto? Bueno, muy buena pregunta allí. Ahí cuando a mí se me daña algo directamente, dese cuenta que dice presente o pasado que se produce en el área de producción. Si a mí se me daña una máquina y yo le doy de baja, esa cuando yo le doy de baja viene siendo un costo. ¿Por qué? Porque es que uno siempre asemeja gastos como cuando se le presenta un imprevisto y dice, no, yo tuve un gasto adicional, pero entonces en ese caso se puede contabilizar como costo, porque entonces el costo de ese producto durante ese tiempo te va a salir más costoso porque fue un imprevisto. Entonces a veces hay muchos factores que es discrecionalidad del contador
y del administrador cómo lo afectan. Es, por ejemplo, digamos que se me dañó una máquina este mes y la máquina me cuesta a mí 100 millones de pesos, pero entonces si yo le cargo esos 100 millones de pesos a todos los panes que voy a producir este mes, esos panes se me van a ir elevados. Entonces yo puedo decir, no, esos 100 millones de pesos que me cuesta esa máquina, yo lo que voy a hacer es que la voy a cargar de los panes de todos estos 2 años para que el costo no se me vaya tan alto. Entonces es que prácticamente aquí en costos no hay algo que te diga esto debe ser así o este debe ser así, sino que hay como unos conceptos básicos y uno ya los aplica dependiendo a su conveniencia y a su facilidad. Porque también, bueno, también lo que tenemos cuando hablamos de sistemas de información en la empresa, tenemos que buscar unos sistemas de información que sean sencillos y fáciles. No quiere decir que yo me voy a inventar un sistema de información y sea más complicado la solución que de pronto que la enfermedad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De todas maneras, estos conceptos vamos a seguir dándolo de costos y gastos y vamos a ver cómo se desmenuzan. Entonces, mire lo que dice aquí. Aquí creo que la compañera María Camila Lugo dice que no le entendió nada. Si por favor puedes repetir. Listo. Cuando estamos hablando de costos, tienen que ver que se den en el área de producción, y cuando estamos en el área de producción o el área de operaciones son los que se encargan de hacer la actividad misional de la empresa. Universidad de Córdoba se dedica a formar profesionales. Para formar profesionales, quienes intervienen en el área de producción, los docentes, los bibliotecarios, los del laboratorio y los investigadores. Esos vienen siendo todo lo que está en el área de producción o operaciones, viene siendo costos. También hay otro concepto que es gastos. Cuando hablamos de gastos, viene siendo lo que está por fuera del área de producción, es decir, aquello que yo necesito de apoyo que es necesario para mi empresa. Entonces ahí va a estar, por ejemplo, el internet, servicios públicos, servicios de mantenimiento, dependiendo dónde aplique el mantenimiento, servicios generales. El servicio general, des en cuenta que para el servicio general, si de pronto no se hizo el servicio general, ustedes pueden seguir dando las clases con los salones sucios, pero las pueden seguir dando. Entonces eso viene siendo un gasto. Más adelante ustedes van a seguir leyendo estos conceptos, porque esto a primera mano de pronto a veces confunde mucho, pero a medida de que vayamos interiorizando y vayamos viendo los ejemplos, vemos la diferencia entre el costo y el gasto. Mira lo que dice aquí. El desembolso me produce, es decir, cada vez que yo desembolso algo y lo desembolso para producir, es un costo. Es decir, para producir un inventario. Y el inventario, acuérdense que son inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Y cuando yo desembolso para no producir, esto viene siendo un gasto. ¿Yo por qué desembolso el internet en una empresa? Porque el internet es necesario para obtener ese resultado, pero no está en el área de producción. Eso viene siendo la diferencia entre costo y gasto desde el punto de vista de lo que se produce y lo que se produce. Concepto de gasto, mire acá. Es un desembolso presente o pasado que vence en el periodo corriente y que por consiguiente es deducible de los ingresos de este periodo. No dice mucho aquí, pero aquí lo que dice es que vence en el periodo. Esto es una definición contable, que esta definición contable lo que nos quiere decir es que cada vez que se da un gasto, él se está cargando a los ingresos del periodo. Por ejemplo, si este mes hubo un consumo de energía que se disparó, ese consumo de energía viene siendo un gasto. Ese gasto yo lo cargo a ese mes. Entonces, que esos gastos siempre se están cargando. Son todos esos desembolsos que uno hace en el periodo y son deducibles de los ingresos. Por ejemplo, se me disparó el servicio de
agua y yo todos los meses aquí pago 50.000 pesos, se me disparó a 500.000 pesos. Eso es un gasto que yo tengo durante el mes y lo tengo que deducir de los ingresos. ¿Qué quiere decir? Que con los ingresos que tengo de este periodo tengo que afrontar esos gastos. Y acá ya entonces, desde el punto de vista legal, ustedes dirán, pero ¿por qué hacemos eso? Porque acá entonces tenemos varias leyes que nos dicen, por ejemplo, en la Constitución Política de Colombia tenemos en el artículo 48 y 49 que debemos garantizar la atención en salud. Está la ley 100 que reglamenta todo el sistema de salud colombiano, y acá el artículo 185 dice que toda institución prestadora de salud contará con un sistema contable que permita registrar los costos ofrecidos. Entonces, dése cuenta que ya en este artículo están exigiéndole a las empresas de servicios de salud de que deben tener unos servicios ofrecidos y que deben contar con sistemas contables para estos servicios. Entonces, aquí estas son las preguntas que tenemos que saber de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué es contabilidad de costos? ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? ¿Qué es el costo? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gastos? ¿Y en qué leyes nos exigen la obligatoriedad de la contabilidad? ¿Cómo se mejoran las utilidades de una empresa? Que ese ya lo hicimos anteriormente. Y estas las hemos continuado aquí. Entonces, continuamos con el segundo tema. Para terminar, estas preguntas tenemos que hacerlas al final, que les tenemos una actividad. Por último, vamos a ver lo que es la clase. Sí. Las preguntas que se formula al final, o sea, esas las tenemos que realizar nosotros en casa o simplemente debatiendo aquí entre nosotros. No, las vamos a debatir, vamos a debatirlas y esas las tienen que hacer. Porque es que la idea no es de pronto, es que a veces dense cuenta que cuando estamos debatiendo solo participan uno o dos, los dos mismos de siempre y eso. Entonces, y la idea también es que además de que participen, se les quede la información. Porque ustedes saben lo decepcionante que es para un profesor sentarse aquí y organizar una presentación, hablar y dicen, profe, no presté mucha atención, o de pronto hay temas que no son tan fáciles como los demás, pero hay veces que no prestamos atención y pues no vamos a afianzar eso. Por ejemplo, aquí hice unas preguntas que ustedes ya deberían conocer como por cultura general y de pronto no contestaron muy bien. Quiere decir que en su defecto, en ese momento cuando vieron esa explicación, no comprendieron muy bien, ya sea por el profesor o por ustedes. Entonces lo que quiero es que aquí nuevamente vamos a debatirlas para no seguir, y antes de seguir con el siguiente tema. Entonces vamos a ver aquí qué es la contabilidad de costos. Si quieren, busquen sus apuntes, busquen la presentación o qué entendieron. ¿Quién quiere participar? Cabro. Listo. Camilo. La contabilidad aquí tengo que ver un sistema de información que controla los costos y actividades de procesos y de los productos. Exacto. Entonces, importa palabra clave ahí, que es un sistema de información que contabiliza los costos, tanto de los procesos, de los productos y servicios. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? Asignar, acumular y controlar los costos, ¿no? Saber cuál es el costo de un producto o un servicio, ¿cuál más? Determinar el costo de los inventarios. Determinar el costo de los inventarios, muy bien. ¿Cuál más? La implementación de las estrategias del negocio, facilitar el desarrollo. Muy bien, implementar estrategias de negocio.
Y creo que hay dos más o una más, por lo menos en la presentación. Suministrar la información. Suministrar información. Listo. Continuemos. ¿Qué es el costo? Yo, profe. Dígalo. El costo es como que lo que se utiliza en el área de producción de la empresa. También podríamos decir que es como el inventario. Ese como el inventario, no me confunda una cosa con la otra. Más bien lo primero. Bueno, en el área de producción de la empresa. Bien. ¿Qué más? ¿Qué es el costo? Hay una definición más completa. Pues, profe, que es como el valor que está constituido como en el sector productivo de la empresa, y todo lo que tiene que ver con eso, con los servicios. Por ejemplo, cuando yo produje, y digamos que yo me dedico a fabricar celulares, entonces para saber yo cuánto me costó producir este celular, yo tengo que saber cuánto me gasté yo en materiales, en materia prima, en servicios públicos, o sea, todo. Entonces el costo me va a asumir todo lo que lo que yo gasté en producir un bien o un servicio. O sea, todos los procesos productivos me tienen que saber a mí cuál es el costo. Diferencia entre costo y gasto. Yo, profesor. Sí. Bueno, la diferencia entre costo y gasto es que el costo es lo que indica la inversión que se va a hacer para crear un producto para la venta o lo que o lo que se tenga pensado hacer. Y el gasto es como cuando ya uno desembolsa el dinero para realizar esas actividades como que se tenían planeadas para materializar el producto. Exacto, son actividades externas al área de producción que son necesarias para materializar ese producto, pero no están, entonces la palabra clave de gasto es externas al área de producción. O sea, son todas esas actividades. Si uno no está en la secretaria o no hace las compras, no se puede hacer nada. Pero dése cuenta que no son externas al área de producción. ¿En qué leyes nos exigen la obligatoriedad de la contabilidad? ¿Cómo, profe? Que ¿En no le qué entendí. leyes nos exigen la obligatoriedad de la contabilidad? Aquí está facilita. En el artículo 185, La ley, sí. artículo 185 de la ley 100 nos exigen esa parte. Y la última, la facilita. ¿Cómo se mejoran las utilidades de una empresa? Profe, aumenten los costos. No te escuché muy bien, pero Disminuyendo los costos de protección. Aumentando las ventas y disminuyendo aumentando las los ventas. Muy bien. Muy bien. Le fue muy bien ahí. Entonces vamos con la clasificación de los costos. Que esta clasificación de los costos la voy a aplicar por encima, porque al final lo que tenemos que hacer, la actividad es que vamos a representar la clasificación de los costos mediante diagramas que usen dibujos, colores, símbolos o cualquier recurso donde exprese creatividad. Es decir, que ahora que va a ir a responder las preguntas que acabo de hacer. Entonces, la clasificación de los costos. Los costos e inclusive los gastos tienen múltiples clasificaciones dependiendo de ciertas características y especiales y particularmente de las decisiones que se derivan de dicha clasificación. Un mismo costo o gasto puede tener diversas formas de clasificarse dependiendo lo que se quiera hacer en su momento de clasificarlo. Podemos hablar de múltiples clasificaciones para diversos propósitos. Entonces, a continuación vamos a ver cómo los clasificamos. Es, por ejemplo, yo puedo clasificarlos a ustedes como alumnos, mujeres, hombres, mayores de 25, menores de 25. Entonces los clasifico por edad, por estatura, por género, por ubicación,
Dese cuenta que entonces los costos acá también se clasifican dependiendo. Entonces, de acuerdo al área que se consumen, entonces, dese cuenta que aquí de acuerdo al área que se consumen, tenemos costos de producción o costos de servicio. Entonces tenemos que tener en cuenta, costos de producción o servicios son los que se generan en el proceso de fabricación de los bienes o prestación de servicios que se dividen en materiales directos, mano de obra y costos indirectos. Entonces, hay unos costos que vamos a llamar costos de producción o costos de servicio. Entonces, por ejemplo, en la clínica, en los costos de producción, en la panadería, materiales directos, todos los materiales que yo necesito para el pan, la mano de obra del panadero y unos costos indirectos que son costos más pequeños que lleva el pan, que eso lo vamos a ver más adelante. Costo de distribución, es decir, yo tengo un área que se encarga de llevar ese pan a las tiendas, entonces son los costos que me generan a mí llevar ese pan al consumidor final. Si yo tengo entonces un camioncito, ese camión me genera a mí un costo, es un costo de distribución. Si yo tengo un vendedor, una persona que se encarga de llevar ese pan hasta allá, esa mano de obra viene siendo costo de distribución. El área, costo de administración, son los generados en las áreas administrativas de la entidad. ¿Se acuerdan que ustedes me decían la secretaria? Entonces, pues tenemos que ver si esa secretaria la vamos a meter como en el área administrativa. O sea, si dése cuenta que la universidad también está y dicen, vayan al edificio al edificio administrativo. Ya están todas las personas que se encargan de apoyar las actividades que necesita la universidad. Y área de financiamiento son los que generan por el uso de recursos, son los que se generan por el uso de recursos, capital, intereses, comisiones bancarias. Prestemos atención aquí porque aquí de pronto no explica muy bien esa. El área de financiamiento son los que se generan por el uso de capital, los cuales son intereses y comisiones bancarias. Entonces, el área de financiamiento son lo que yo pago por intereses y por comisiones bancarias. ¿Cómo así? Yo tengo mi panadería, pero esa panadería yo le presto a un banco y ese banco yo le estoy pagando 200,000 pesos mensuales de intereses. Lo que es intereses viene siendo una clasificación de financiamiento. Entonces, dependiendo del área, yo los voy organizando. Acá tenemos una segunda clasificación de acuerdo a su vinculación, a su contexto con el producto o servicio. Entonces, aquí tenemos dos clases de costos, directos e indirectos. Entonces, cuando hablamos de costos directos, es un costo, un gasto directo cuando se puede identificar plenamente en el lugar donde se consume. Entonces, costo directo de un celular, el costo directo o el ejemplo más sencillo, en una silla de madera. En una silla de madera el costo directo está integrado por la madera, la madera, de pronto las varillas, pintura, todo lo que uno puede ver, la pintura. Pero hay unos costos que son indirectos, que son aquellos que de pronto se consumen en varios procesos, pero a la vez a veces muy fácil, muy difícil la clasificación. Por ejemplo, en una silla ustedes utilizan un pegante y el pegante digamos, es muy difícil saber cuánto pegante se le echa a cada silla o cuantificar cuánto se echa de ese pegante a cada una de las sillas. Entonces, son aquellos que no identifican fácilmente el lugar del cual se consumieron. Generalmente son consumidos por varias actividades. Es decir, que yo me consumo ese pegante y ese pegante es muy difícil identificar, entonces yo lo estipulo como un costo indirecto. Por ejemplo, cuando estoy fabricando una camisa, costo directo, entonces es más fácil identificar la tela, los botones, cosas que son son fáciles de identificar. Y lo indirecto, entonces yo indirecto puedo meter el hilo, porque con ese hilo yo hice
muchas cosas, además de hice camisa, hice pantalón, entonces yo no puedo, es muy difícil cuantificar cuánto me gasté de cada hilo, de un tubino de hilo, que uno le llama, que yo pude hacer muchas prendas, entonces yo no sé exactamente cuánto, entonces eso lo incluyo como costo indirecto, pero eso es apreciación de uno como contador o como administrador. Entonces, de acuerdo a la relación con el producto, directo o indirecto. De acuerdo a la información utilizada para el cálculo, bueno, más o menos ya lo habíamos mencionado, hay costos históricos, que son los costos que ya son los costos que se calculan con base en lo que ya pasó, o comercialización de servicios, son sobre el cual se tratan valores de la contabilidad. Entonces, la contabilidad, ¿se acuerdan que nosotros hacemos el balance y el estado de resultados con costos históricos, con eso que ya pasó? Cuando hacemos la contabilidad del año 2019, le hicimos con toda la información que pasó en el 2019 y empezamos a hacer la contabilidad o los balances con datos históricos. Cuando hablamos de datos predeterminados, son costos proyectados que se calculan con base en métodos estadísticos. ¿Cómo así predeterminados? Pasos predeterminados es que yo utilizo un método estadístico. Yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de hacer proyecciones y presupuestos, o ya sea utilizando estadísticos o experiencias o expectativas, y yo hago la proyección. Yo puedo hacer una proyección utilizando datos de predeterminados. Si yo todo este mes vendí 50 ¿se acuerdan? 100 empanadas los domingos, entonces yo puedo hacer una proyección de unos datos predeterminados y yo voy a decir que voy a aumentar esa producción 10% o voy a seguir este año vendiendo lo mismo, pero eso lo hago yo teniendo en cuenta una información que la voy a hacer al futuro, y los datos históricos se hace es información que ya pasó, y la información predeterminada es escoge datos históricos y esos datos históricos los proyecta. Entonces hablamos de datos históricos y datos predeterminados. Histórico que ya pasó y predeterminado es que yo lo voy a predeterminar. Es como yo decir ahora mismo, tenemos 10 estudiantes y como a mí siempre se pierde el 1%, lo más probable es que aquí un estudiante vaya a perder la materia. Eso lo predeterminé yo, pero eso no quiere decir que sea así. Yo me estoy basando en una información pasada. A diferencia que yo diga, en el mes de noviembre hago el balance y me diga, bueno, yo les voy a presentar el balance de cómo le fueron a los estudiantes. De los 10 estudiantes, el promedio fue 4.2. De esos 4.2, el más alto fue 5 y el más bajo fue X. Entonces eso ya pasó. Entonces es una información que yo le estoy dando con unos datos que ya pasaron. Entonces esa es de acuerdo a la información utilizada para el cálculo. Esta clasificación es de acuerdo al manejo que yo le tengo sobre ese consumo. Entonces hay unos datos que yo puedo controlar y hay unos que no. Por ejemplo, hay unos datos que yo puedo manejar que son costos, gastos, sobre los cuales la entidad tiene opción para aumentarlos y disminuirlos. ¿Se acuerdan cuando les decía, vamos a bajar el precio de la empanada y podemos comprar un aceite más barato o podemos comprar una materia prima más barata? Pero hay unos que no podemos manejar, que a veces no podemos manejar, que aquí nos dice el ejemplo que no podemos controlar, que no es posible evitar el consumo porque no depende de la dirección de la entidad. Ejemplo, el costo del alquiler a pagar, pues su valor depende de una negociación previa y por ende quien hace uso del bien no puede nada para minimizarlo. Entonces es un gasto que ya no se puede controlar. Por ejemplo, si ya hay un gasto pactado de alquiler, eso es un gasto que yo no puedo bajar porque esa negociación es muy difícil, que ya si usted está pagando 1 millón de pesos, es casi imposible de que ese gasto usted lo pueda minimizar. Entonces hay unos gastos que yo puedo minimizar
o la entidad tiene la autoridad para aumentarlos, disminuirlos o eliminarlos, pero hay unos gastos que yo no puedo controlar. Es como, por ejemplo, cuando ustedes a veces dicen, hay un gasto que ya está predeterminado. Ustedes, un gasto que puede ser el del servicio público, ustedes un gasto de eso, sí lo pueden manejar, que es no, yo ya no me voy en buseta, sino que me voy a ir a pie o me voy en bicicleta. Pero un gasto, por ejemplo, con el que ustedes pagan el valor, no sé, de su inscripción, ese valor ustedes no lo pueden manejar. Entonces, aquí dense en cuenta que esta clasificación la hace uno es dependiendo a su conveniencia, dependiendo de lo que yo esté estudiando. Entonces, estas clasificaciones la hace uno dependiendo del contexto. Por ejemplo, dense en cuenta que ya llevamos dependiendo del área, dependiendo al vínculo que tienen con el producto, dependiendo de la información utilizada, dependiendo qué tanto uno pueda manejar esa información. Y continuando, de acuerdo a su comportamiento frente a los niveles de operación. Esta aquí es importante que también miremos, porque aquí tenemos unos gastos que son fijos, unos que son variables y unos que son semivariables. Cuando hablamos de gastos fijos, ustedes dirán, ¿se parece a la anterior clasificación? Sí, algunos se pueden, porque dense en cuenta que lo que estamos haciendo es que lo estamos clasificando cuando, ¿se acuerdan que yo dije, yo lo puedo clasificar a ustedes por edad y por género? Estoy clasificando a la misma gente, sino que de una parte la estoy organizando por género y uno por edad, que son los mismos estudiantes. Entonces, gastos fijos son aquellos costos costos fijos son aquellos costos que pertenecen constantes durante un periodo de tiempo para cierto nivel de producción o de servicio. Está ligado a otras variables distintas al volumen de fabricación. Tal es el caso del valor que se paga por arrendamiento de un inmueble. Dicho costo será fijo para un periodo largo de tiempo, independientemente de su volumen de producción. Los costos fijos son aquellos que son fijos independiente de lo que uno produzca. ¿Qué quiere decir? Si yo produzco un producto o produzco 1000, siempre va a ser el costo fijo. Entonces, para este ejemplo nos dicen que los gastos de alquiler por lo general pueden ser fijos. Costos variables o marginales son aquellos que se modifican de acuerdo al volumen de producción. Aumentan dependiendo del nivel o bajan dependiendo del nivel de producción. ¿Cómo así? Entonces ahí los costos variables son aquellos que dependen del nivel de producción. ¿Y cuáles son esos? La materia prima, la mano de obra, siempre y cuando esa mano de obra yo se la pague variable. Entonces, un costo variable viene siendo la materia prima. Por ejemplo, volviendo a la panadería, un costo variable puede ser la harina, porque si yo produzco 1000 panes, me voy a gastar más harina. Si produzco 2 panes, me voy a gastar menos harina. Un costo fijo en la panadería es un costo, por ejemplo, del alquiler. El alquiler produzca 1 o produzca 1000, va a ser siempre el mismo. Y hay unos costos que son semifijos y semivariables, que representan aquellos costos que no son completamente fijos ni variables, como un servicio público. El servicio público puede tener un componente fijo, que es el consumo mínimo o costo fijo, que a veces uno le llama, pero puede tener un componente variable. El servicio de energía, entonces el servicio de energía viene siendo semivariable, porque yo a medida que produzca más, si yo produzco con una máquina o con un horno que me está consumiendo a mí un servicio, ya sea energía o ya sea gas, ese es un costo semivariable o semifijo. Entonces, estos comportamientos, estas clasificaciones de los costos, una clasificación muy sencilla, pero a veces dependiendo de la utilidad que yo tenga, yo la aplico. Entonces, ¿cuál es la actividad, señores, que tenemos que hacer? De manera individual. Bueno, tenemos entonces pendiente que tienen que verse el video que dura, creo que 5 minutos, y participar en el foro.
Segundo, hacer esta actividad. Esta actividad tiene que hacer, vamos a representar la clasificación de estos costos que vimos, todos los vamos a clasificar, es decir, a cada uno le vamos a hacer una representación donde ustedes van a explicar esa clasificación de los costos y también tienen que buscar material de pronto donde ustedes se apoyen, que si ustedes quieren hacer un ejemplo, costo fijo, entonces colocan una figurita de lo que es fijo o cómo lo quieren explicar, cuáles serían los fijos, cuáles serían los marginales, o sea, cómo lo explicarían ustedes. Lo pueden hacer en PowerPoint, en Word, como quieran, y si no tienen computador, lo hacen a mano. No necesariamente tiene que ser, yo lo puedo hacer a mano y me lo presentan le toman su foto, lo convierten a PDF o le toman la foto, se lo mandan a un compañero que les ayude a convertirlo en PDF en un computador y después me lo mandan a mí. Entonces con eso no hay ningún... Pero no lo podemos subir a plataforma todavía, no la tiene ya. No la subí, vamos a crearla enseguida, ya que... Y otra pregunta, profe, ¿la clase la va a subir a YouTube? Sí, claro. Bueno. Vamos a dejar de grabar para que enseguida vaya. ¿Alguna pregunta acerca de la actividad? Es sencillo, miren. Tenemos 5 clasificaciones de los costos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Cada una de las clasificaciones de los costos yo las voy a representar, ya sea con dibujo, o con eso mismo, con flechita, con gráfico, como ustedes quieran, y a esa clasificación, si puedo, le meto ejemplo, producción, entonces meter cuáles son los de producción, aquí distribución, entonces puedo colocar de pronto un camión, un vendedor, o sea, son cosas como ustedes lo van a representar. Administración, entonces cuáles son los que están en las áreas administrativas. Esta clasificación es buena que ustedes se apoyen también y busquen, o sea, no solamente se queden con la presentación que yo les hice, sino que también profundicen muchísimo más, porque a veces está muy sencilla, muy como por encimita, no están todos los ejemplos habidos y por haber. Entonces ustedes, quien no tenga computador, no importa, lo hace a mano y se lo manda a algún compañero para que se lo convierta en PDF. Entonces, vamos a subirla aquí a la plataforma, a dejarlo de compartir. Díganme un plazo. Profe, antes de la próxima clase. Okay. Vamos a ponerlo para hoy en 8. Vamos a ver. Sí, doy en 8. A ver. A ver. Dios, esta plataforma la cambiaron. Vamos a ver. No indicar la finalización. $18, vamos a ver. Próximo estamos a 25. Sospecho que no me va a dejar. Tengo que... Miren a ver si les aparece.
Lo puse mal. Disponible desde el 25 de agosto. Me equivoqué. Sí, sí se parece. No, pero aparece desde el 25 de agosto, no. Pues desde 18. Sí, sí, desde el 25 parece. Yo quiero ver la fecha límite. Creo que ahora sí. Mire, creo que ahora sí. No está esto hasta que... No entiendo, está como malo. Intenten a ver si les deja. Sí. Profe, sí, igual no deja, acabo de... Profe, Sale que dice disponible disponible desde el desde el 25. 26 de agosto. Desde el 26 de agosto y 25. no aparece nada. Ya va, espérense. Es que cambiaron las opciones. Vamos a ver. Vamos a ver cómo aparece ahora. Dice, disponible desde el 18 de agosto. Miren a ver cómo les aparece. A mí no me sale. Nada, profe, a mí me sale y no me deja como que para mandarla ni nada tampoco. Sale igual. Sale que es disponible desde el 26 de agosto. No sale. No sale ni la fecha ahora, porque no deja la opción de nada. Voy a eliminar eso. Voy a eliminar ajuste de contenido, finalización de la actividad. Y miren ahora no me sale nada a mí de... Aparece igual, pero nada, no muestra nada. Pero 26 de agosto no le aparece 26 de agosto. Sí. A Sigue mí no me igual. da ni siquiera la opción de seleccionarlo ni nada. O sea, sale las actividades, pero no sale ni fecha ni da la Sí, opción para porque ingresar. solamente aparece la actividad ya, no deja ingresar y tampoco aparece la fecha. No aparece la fecha. Sale la actividad y sale que está restringido, disponible desde el 26 de agosto. ¿Qué sale el 26 de agosto? A mí no me parece fecha. No, profe, no aparece fecha. No da la opción de nada y no aparece la fecha ya. Y ahora. Pues a mí me muestra la actividad y me dice restringido, disponible desde el 26 de agosto. Y ahora. Que lo volví nuevamente a mover. Aún sale igual. Igual, profe, no aparece a mí no me aparece la fecha como tal. Antes me aparecía que desde el 25, pero ahora no aparece ni la fecha y tampoco da la opción de seleccionar.
profe acaba de mandar una foto al grupo, así es como me parece, o sea, sale la actividad, pero no sale ni fecha, ni la opción para ingresar. Ya va. No, no, no. Hasta el momento entonces vamos a mandarla y yo sigo intentando. Si no, Profe, y sí, no puede dar la opción que se la enviamos por correo. exacto, sí, si no, hasta el momento vamos a dejarla por correo, pero y yo le pregunto a los... Ya sé, ya sé. Lo que pasa es que yo no la hice por actividad. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a ver, archivo, base de datos, actividades, cuestionario no es, consulta, base de datos, encuesta, foro, lección, taller. Vamos a ver. Taller. Ahora hay como 1000 opciones. No, pero sale igual. No, hagamos algo. Este vamos a mandarlo a mi dirección de correo y yo tengo que aprender en esta semana. Si lo llego a actualizar, yo les informo para que la manden por acá. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, voy a ver si ya grabó. No, todavía no. Pero igual son 8 días, ¿cierto? Sí, aquí uno detenido.